Buenas, en este video vamos a resolver el ejercicio C24 de la guía de análisis de circuitos. En este ejercicio nos dan un sistema trifásico desbalanceado y nos piden que hallemos el diagrama fasorial tanto de tensiones como de corrientes. Así como está, tal vez parezca un poco complicado de resolver, pero estos sistemas son muy fáciles. Solo falta un poco de redibujo y un poco de maña. Lo primero que hacemos es redibujarlo de una manera que nos permita ver qué tenemos que plantear. Como está desbalanceado el sistema, no podemos aplicar las ecuaciones que aplicamos para un sistema balanceado, pero lo que sí podemos hacer es plantear nodos o mallas. Eso nunca falla. De esta manera es mucho más fácil ver cuáles son los nodos y las mallas. Por eso me gusta dibujarlo así y no de la manera de trifásica, de triángulo y estrella, donde hay cables que se cruzan y es más difícil de ver. Como trabajamos los componentes como impedancias en régimen senoidal permanente, no tenemos que plantear los nodos entre cada par de componentes, sino que los podemos sumar directamente y plantear solo el nodo de la derecha. Ahora bien, para plantear como impedancias necesitamos omega y el enunciado no nos dice cuál es la frecuencia angular de nuestro sistema. Siempre que no nos digan, podemos suponer que se trata de un sistema de 220 volt y 50 Hz, que es lo que se usa en nuestro país para la red de distribución. Por eso vamos a suponer que omega, o sea, la frecuencia angular, va a valer 2pi por 50 Hz, o sea, 2pi por 1 sobre segundo. Ahora, teniendo esto, lo que podemos hacer es calcular las impedancias correspondientes a nuestros almacenadores de energía. Los capacitores, como bien sabemos, es la impedancia equivalente es 1 sobre J omega C y los inductores J omega L. Bien. Algo que voy a hacer en este video, aprovechando que es un video simple, es mostrarles cómo se haría para calcular usando Python cada uno de estas cuentas. Si vamos a usar Python, lo primero que tenemos que hacer es importar la biblioteca que corresponde al cálculo numérico, que es NumPy, y después, usando la función complex de esta biblioteca, podemos definir números complejos. El número pi se define también en esta biblioteca, entonces es muy simple conseguir todos los valores. Pueden ver que los valores expresados a la derecha de la pantalla coinciden con los que están sobre el circuito. Para calcular las impedancias equivalentes, les damos un nombre, Z1, Z2 y Z3, por simplicidad, y las sumamos, ya que como tenemos todo definido en impedancias y están en serie, con sumarlas alcanza. Bueno, vemos el código en Python, es muy simple. Y ahora me gustaría hacer un análisis que es qué sucedería si no estuviese la Tierra. Por eso la puse en gris clarito. La Tierra es este cable que nos une la referencia en el negativo de las fuentes con el nodo de referencia de las impedancias. Si no estuviese la Tierra, nosotros planteamos el nodo y obtenemos lo siguiente. Resolvemos B1, B2 y B3 son datos, Z1, Z2 y Z3 también son datos y despejamos Bn. Bn va a ser distinto de 0 y es por esto que es muy importante que exista el cable de tierra, ya que si no existe y nuestro sistema está desbalanceado, podría pasar que el valor que debería ser nuestra referencia
no sea 0. Es por esto que cuando volvía la luz, había que desenchufar la heladera para que no se queme. Lo que pasaba era que tal vez volvía una fase antes que otra y entonces este valor de tensión se podía elevar, el Bn, y hacer que la tensión que tenga en la heladera en vez de 220 sea menor. Esto hacía que el motor necesite más corriente porque tiene menos tensión y se queme. Entonces, de esta manera vemos que es muy importante el cable tierra. ¿Cómo? El cable tierra existe, Bn va a ser 0, pero vamos a tener una corriente circulando por este cable. Para nuestro diagrama fasorial, la solución es mucho más simple que plantear un nodo. Simplemente tenemos que plantear la caída de potencial sobre cada impedancia y calcular la corriente. Lo primero que vamos a hacer para esto es calcular las distintas fuentes. Como bien sabemos, en un sistema trifásico tenemos 3 fases con un desfasaje de 120 grados o 2pi sobre 3. Entonces, vamos a tener una primera fuente en 0, otra en 2pi sobre 3 y otra en 4pi sobre 3. Esta última también podría ser en menos 2pi sobre 3. Son equivalentes, cada uno lo define como más le gusta. Obtenemos el número complejo y podemos seguir calculando. Siguiente paso es calcular las corrientes. Para esto alcanza con dividir por las impedancias y que si lo hacemos a mano, tenga que acordar que tenemos que multiplicar y dividir por el conjugado. En Python es un poco más fácil, simplemente definimos las tensiones con la exponencial compleja y después dividimos por las impedancias que ya habíamos definido. Lo único que nos falta ahora es la tensión sobre cada elemento del sistema. Para esto usamos la corriente que hallamos y la multiplicamos por la impedancia de cada componente. Para el caso de la rama 1, ahí están los resultados. Para el caso de la rama 2, usamos las mismas ecuaciones, la ley de Ohm con la corriente 2 y lo mismo para la rama 3. Con Python es muy simple, es simplemente hacer la multiplicación, ya que una vez que trabaja en complejos no hay mayores dificultades. Y con esto, más las corrientes que calculamos en el paso anterior y las tensiones de las fuentes, ya podemos hacer nuestro diagrama. Este diagrama, como pueden ver, representa todos los elementos del sistema. En rojo están las corrientes y en azul las tensiones. Pueden ver que los vectores más largos son las tensiones de las fuentes y después que si suman los vectores correspondientes a los elementos de cada rama van a sumar lo mismo que el de la fuente correspondiente. Ahora, otra cosa a tener en cuenta es que las corrientes de la resistencia de cada rama están en fase con la misma resistencia y que las 3 tensiones de la fuente están desfasadas en 120 grados. Para hacer esto en Python, tienen que importar matplotlib, que es una biblioteca estándar, y bueno, seguir estos códigos de acá. Con arrow hacen flechas y bueno, tienen que definir el tamaño mínimo y si usan una grilla queda mejor. Otra forma sería hacer un diagrama tipo radar circular, pero en este caso yo preferí hacerlo con coordenadas cartesianas.